Hola a todos, bienvenidos a Comunidad Hablemos, un espacio para reflexionar. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a hablar acerca de la gracia, un tema que ha sido manipulado y también malinterpretado. Hoy nos está acompañando Nicolás Vasco. Hola a todos, bienvenidos. Y Manuela Cárdenas. Hola chicos. Y bueno, para empezar con este tema, vamos a hablar un poco de dónde viene la palabra gracia. La palabra gracia viene de las palabras en hebreo yen y yeset, también del griego yaris, que significan favor, don, un regalo inmerecido, la bondad que se extiende. Así que si hablamos sobre gracia, estamos hablando precisamente sobre algo que se da de forma voluntaria, algo que se da de forma completamente gratuita. Es una definición básica pero completa sobre qué es la gracia. Pero ¿qué nos da la gracia en sí? O sea, ¿cuáles son todas esas bendiciones que se suponen que nos da la gracia? No sé, Manu, si nos puedes colaborar dándonos o diciéndonos más bien algo que nos da la gracia. Claro que sí, Alexis. Los voy a poner un poquito en contexto con un texto bíblico. Es Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Bueno, chicos, en realidad Bueno, chicos, en realidad la salvación no se gana, y quizás nosotros como seres humanos en algún momento hemos intentado ganarla viviendo de la mejor manera posible o haciendo muchos sacrificios y obras, pero al final podemos llegar a la conclusión de que el ser humano y nosotros no tenemos poder para salvarnos, porque en realidad nosotros somos salvos por el poder y la justicia de Dios. Somos salvos no por obras, sino por la fe para realizar buenas obras. Entonces, el hombre y el ser humano en sí no puede hacer nada en el sentido de lograr una salvación, porque Dios es el que nos ofrece su gracia, y pues esto es a fin de poder alcanzar la salvación de nuestra alma, y que ante Dios no es suficiente la sinceridad, sino que también se hace impredecible realizar las obras de una manera exacta. Entonces nosotros a veces como seres humanos tendemos como a pensar más en que somos salvos y podemos asegurarnos de una u otra forma, por decirlo así, nada más por hacer acciones buenas. Y en realidad no es así, porque es más como por el amor y por la fe con la que realizamos esas cosas buenas y este deseo que nos da por hacerlas. No sé si me entiendo. De hecho sí, Manu, me gustó bastante, porque muchas personas muchas veces hacen un favor o intentan ayudar, pero lo hacen más como para vanagloriarse de ellos. Al ser salvos por gracia, nosotros no estamos ni vanagloriándonos ni buscando ninguna salvación. La salvación es ese regalo inmerecido, como decíamos al principio. Entonces somos salvos por gracia. ¿Algo más que nos da la gracia, Nico? Claro que sí, en efecto podemos hablar de varios aspectos de la gracia, y uno de ellos es que la gracia nos permite acercarnos a Dios. Como ya hemos visto también, gracias a Manu, la gracia es algo que tenemos inmerecidamente, así no lo merezcamos, así ni siquiera tengamos el poder de tenerla, pues aún así la tenemos. Y esta gracia es algo que nos ayuda a acercarnos a Dios, y esto lo podemos ver también gracias a Hebreos 4:16. Y dice: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Entonces, así como también en este versículo hablan de que gracias a
los apóstoles y a estas personas también que estaban allí, ha sucedido un milagro y también debemos contar que entre ellos estaba Jesús. Entonces podemos ver que ese regalo lo han percibido todos, ese milagro, todos han sido dados cuenta de ello y ahora están pensando qué es lo que deben hacer, porque como todos podríamos imaginarnos, no debe ser tampoco algo fácil que en un momento llegue alguien y pase gracias a que esa persona está en un punto que suceda un milagro. Todos tendríamos una impresión y todos hasta nos asustaríamos y no sabríamos si seguir a esas personas o tal vez tildarlos de locos o de brujos, como ha podido pasar en muchos casos también. Quiero relacionar un aspecto aquí y es que la gracia nos permite acercarnos a Dios, pero es mucho mejor cuando nos acercamos en humildad, porque simplemente acercarnos a Él con orgullo no va a dar el mismo efecto. Nos estaríamos acercando a Él, pero no tenemos un corazón dispuesto. En el momento en el que nos acercamos con humildad y con un corazón dispuesto, vamos a tener 3 cosas que Dios nos va a hacer. Dios nos va a perdonar por todo lo que hemos hecho, por todo lo que no hemos hecho también. Dios nos va a restaurar por cada momento en el que hemos llegado a ser rotos, sea por familia, sea por amigos, sea por cualquier situación que hayamos vivido. Y también Dios nos va a dar fuerzas. Entonces, en ese momento en el que nos acercamos con humildad, vemos también cómo fuera de que nos perdona y vuelve y restaura ese corazón nuestro, va a darnos fuerzas para que la siguiente lucha que tengamos que enfrentar podamos ir con toda y sea una lucha mucho mejor que todas las anteriores. Entonces destacamos cómo la gracia nos permite acercarnos a Dios y cómo no solo es por gracia, sino que nosotros también debemos poner un pequeño granito de arena y es acercarnos con humildad, acercarnos con ese corazón dispuesto, con un corazón humilde y con un corazón arrepentido, y de esta forma también vamos a tener mucho más apoyo de parte de Dios. Dale, Nico, muchas gracias. Mencionas algo muy interesante que es acercarnos con humildad, pero nosotros muchas veces somos orgullosos, somos tercos y es más, hasta tenemos el deseo de pecar, tenemos el deseo de salir de rumba, de estar bebiendo, emborracharnos, porque esa es una supuesta diversión, pero sabemos que es algo que no es sano. Incluso algunos tienen el deseo de hacer trampas en exámenes, trampas para una entrevista laboral también puede ser. Así que realmente me pongo como a pensar, la gracia nos transforma y nos hace cambiar. Lo podemos ver en Tito 2, versículos 11 y 12, donde nos dice: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Me llama la atención porque muchas personas que conozco, incluso en mi propia vida, antes de buscar de Dios disfrutábamos de otras cosas. Yo, por ejemplo, era uno que salía demasiado, le encantaba tomar hasta emborracharse y perder el juicio. Aunque no estoy seguro de si me encantaba, sino más bien que lo hacía como por aceptación, no sé. Y si alguien me invita en este momento, puedo rechazarlo sin ninguna dificultad porque eso ya no es algo que me llame la atención. Y no sé en qué momento se dio ese cambio, no sé en qué momento se cambió ese gusto que tenía por el licor. Así que realmente la gracia nos transforma. Bueno, aquí estamos hablando mucho sobre lo que nos hace la gracia, pero ¿será que la gracia nos alcanza a todos? ¿Será que sí hay suficiente? ¿Qué nos dices, mano? Bueno, en realidad también voy a empezar leyéndoles un versículo y es este, Romanos 5:15, dice: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Y yo creo que este mismo versículo nos dice todo,
porque no importa quiénes somos, qué hayamos hecho, Dios nos ama y nos quiere ver con Él y de la mano de Él. Quiere demostrar su gracia en nosotros y en realidad Él nos quiere ver a nosotros dando su palabra a las demás personas, porque muchas personas en estos momentos tan difíciles lo están necesitando. Entonces podemos decir que la gracia de Dios no es solo para ciertas personas por su tipo de gustos o su color de piel. En realidad es para todos nosotros y todos nosotros podemos venir a Dios de la misma manera a través de fe. Y en realidad es que si nos ponemos a pensar un poco más allá, Dios mandó a su único hijo a que nos salvara, y yo creo que por ese simple acto se demuestra todo el amor y toda la gracia que Dios tiene para ofrecer a nosotros, que mandó a su único hijo para salvarnos a todos. Entonces, no sé, me parece algo muy lindo y en realidad a todos nos incluye la gracia de Dios. Bueno, no podemos entender lo que significa tener una relación con Dios sin entender la gracia de Dios, porque sin gracia no tenemos una relación con Dios. Y hay que recordar que no importa lo que hayamos hecho y no importa quiénes somos, la gracia de Dios siempre va a estar disponible para nosotros. Manu, muchas gracias. Durante toda esta conversación que hemos tenido, se menciona, o en eso último que has dicho, Jesús envió a su único hijo, a Jesucristo. ¿Qué labor cumple Él en esta parte de la gracia? ¿O qué hace Jesús por nosotros? Algo particular así en la gracia. ¿Qué nos puedes decir, Nico? Bueno, Alexis, conforme a lo que nos dices, el papel de Cristo es que también Él nos justifica conforme a esta gracia. Y no solamente la gracia es lo que aboga por nosotros ante nuestras acciones y ante Dios, sino que también Jesucristo es quien aporta con esta gracia y quien también nos representa ante Dios y ayudados con esta gracia también. Y lo podemos ver en Romanos 3, versículos del 23 al 24, que dicen lo siguiente: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y notamos en el versículo que nos hablan de esta redención que ha aportado Jesucristo. Y esta redención es también aquella que nos ha dado esa gracia. La redención de Jesucristo fue el hecho de que Él muriera por nosotros para darnos vida a nosotros y para perdonar todos nuestros pecados. Y este es el regalo de la gracia, este es la gracia viva, porque nosotros no merecíamos que Él muriera por cosas que hemos cometido nosotros y no Él. Y que gracias a que Él muriera por nosotros de esta manera, todos fuéramos salvos. No merecíamos nada de eso y no creo que nadie diera a su hijo para que muriera para salvar la vida de otro. Pero Dios lo ha hecho. A pesar de que ninguno de nosotros lo merecíamos y a pesar de que muchos ni siquiera creen en Dios o muchos ni siquiera siguen su ley, Dios lo hizo porque nos ama a todos. Así nosotros no a Él, Él nos ama. Entonces el papel que cumple Jesús allí está en esa redención y en que es el mediador de esta gracia. Nico, muchas gracias. Yo creo que realmente, como se dijo desde el principio, esa definición, un regalo inmerecido. Vamos un poco más allá otra vez a la etimología. Ya vimos que viene del hebreo yen y yesed, ¿cierto? Pero la palabra yen viene desde algo mucho más. Es un derivativo de la palabra yanan, que significa inclinarse. Y eso me causa mucha curiosidad. ¿Quién se está inclinando? El que se está inclinando es Dios. Un ser superior que se inclina con bondad y misericordia hacia nosotros que somos pecadores, hacia nosotros que tenemos malos pensamientos, hacia nosotros que fallamos constantemente. Gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate,
dándose generosamente en Jesucristo y a través de Él. Lo que podemos decir es que realmente, por la gracia de Dios, Él se inclina amándonos, perdonándonos y haciéndonos sus hijos. Ese regalo inmerecido es la gracia de Dios. Y con esa conclusión terminamos el podcast de hoy. Esto fue Comunidad Hablemos, un espacio para reflexionar. Nos vemos en una próxima ocasión. Manu, Nico, muchísimas gracias. Chao chicos, Dios los bendiga. Adiós, esperamos escucharnos pronto.